Pues en esta tarde me gustaría volver a leer los versículos que leíamos el jueves pasado y que, si el Señor lo permite, también el domingo, pues también meditaremos, seguiremos ahondando. Hoy vamos a ver hasta dónde llegamos. Salmo 119, versículos 113 al 120. No, he preferido no preguntaros si os acordabais de la cita del jueves pasado, porque vamos, no quería meteros en un compromiso, ni llevarme yo una decepción. Bromas aparte, ¿verdad? Creo que espero, deseo y necesito que esta tarde la palabra del Señor pues nos hable a todos. Leo Salmo 119, versículo 113. Aborrezco a los hombres hipócritas, pero amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Pisoteaste a los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. El Señor bendiga la reflexión que vamos a tener.
porque su palabra ya nos bendice simplemente por el hecho mismo de leerla. Como decíamos el jueves pasado, el concepto del hombre del Antiguo Testamento que el hombre de Dios tenía de la ley era el concepto de amar la ley de Dios. Y como dijimos, eso, la ley tiene el escrito, la palabra de Dios, tiene que reflejar el carácter de Dios, como un escritor se refleja cuando escribe, cuando un pintor cuando pinta. La ley de Dios, vimos el jueves pasado en el versículo 45, la ley de Dios es libertadora. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y como decimos, la ley y la libertad en la Escritura son un dúo, son un binomio inseparable a los ojos de Dios. Cuando el hombre no quiere someterse a la ley de Dios, se convierte en un esclavo. Y es, repito, porque ley y libertad van de la mano. Cuando se rompe ese binomio, la ley de Dios, de la ley de Dios, cuando no se obedece a la ley de Dios, entonces se cae en esclavitud. Y también vimos en el versículo 103, cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Eso es realmente lo que, digamos así, nos debe ser nuestra experiencia, ser la dulzura en este mundo de tantas palabras adulonas. Qué bendición es tener la palabra de Dios, que es una palabra que no es falsa, que es realmente una palabra de verdad. Las leyes del mundo están hechas para que o tienes que hacer o no se puede hacer. La ley de Dios dice, haz como creas en libertad. Qué diferente, ¿verdad? Que el Señor rompe nuestros esquemas, el Señor rompe los esquemas, en definitiva, de la sociedad. El Señor rompe lo que es el pecado en todas sus facetas. Incluso una ley religiosa, lo que te dice es, ¿puedes o no puedes? El Señor no hay nada que nos diga, no hagas o dejes de hacer, sino, mira, esto es lo que quiero para ti, tú decides. El deleite en la ley de Dios debe llevarnos a una vida de libertad para su gloria, en definitiva, ¿verdad? Todo lo que no sean leyes que vengan de Dios son leyes que limitan nuestra libertad. Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora bien, el versículo 11 de este mismo salmo nos habla de otra cosa que significa el amor a la ley de Dios. La ley de Dios, por un lado, trae libertad, como hemos visto, pero la ley de Dios también, versículo 11, nos trae gozo. Dice el versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y el versículo, a ver, que creo que lo tengo mal aquí, sí, el versículo 111, perdón, 111, dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son, ¿qué? El gozo de mi corazón. Uy, si ahora dijésemos esto en algunos medios sociales, pues nos dirían que estamos locos. Primera de Corintios 1. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero para nosotros es poder de Dios, o parafraseando el versículo 111, son el gozo de nuestro corazón. Qué bendición, hermanos. Amar la ley de Dios no es un problema, sino que es la solución. Precisamente el pecado vino por no amar la ley de Dios. Si hubiesen amado a Dios sobre todas las cosas, no habrían caído en el pecado de la desobediencia de nuestros primeros padres, ¿verdad? Pero amaron más su ego. Seréis como dioses. No, mira, yo quiero ser yo. Parece que nos va un poco en la naturaleza, ¿no? La ley de Dios es gozo. Cuando la vida cristiana se nos convierte en una dificultad,
Cuando la vida cristiana se nos convierte en un problema, es porque nos falta amor a la ley de Dios. Lo cual no estoy diciendo que no tengamos dificultades, que no tengamos problemas. Jesús bien lo decía, un versículo sumamente conocido: en el mundo tendréis aflicción. Pero el amor de Dios, la presencia de Dios, la palabra de Dios es un gozo para nuestro corazón. Cuando el profeta Esdras, en el libro de Nehemías, le habla al pueblo y ellos se quebrantan de corazón, el profeta les dice: el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Y el apóstol nos recordaría que la esencia del cristiano, o la esencia del cristianismo, es precisamente el gozo. Se nos conocía en los primeros siglos a los cristianos como la gente de la religión del gozo. Por eso tenemos gozo en la palabra de Dios. ¿Acaso el mundo no nos ofrece alegrías? Yo lo creo que sí, pero nos ofrece alegrías pasajeras. A veces, en alguna conversación, cuando estoy con hermanos, y terminas, te despides y dicen: pues hombre, ha sido un placer estar contigo. Algunos me lo dicen, aunque no os lo creáis. Pues me dicen: ha sido un placer estar contigo. Yo les digo: para mí no. Se me quedan un poco así, ¿no? Digo: para mí ha sido una bendición. Porque es algo de Dios, ¿no? La comunión es algo que viene de Dios. Los placeres son como los sueños, que quedan, te despiertas. El placer pasa, es efímero. El mundo nos ofrece alegrías, nos ofrece risas, pero todas son eso, efímeras, pasajeras. Es curioso cómo muchos humoristas, o algunos humoristas, por lo menos, no digo que todos, mucho menos, pero muchos humoristas son personas con serios problemas de equilibrio emocional en su vida. Es paradójico, ¿verdad? Nos hacen reír, pero después tienen una vida triste, desesperada. Y si la memoria no me falla, y espero no equivocarme, Robbie Williams, un artista famoso, conocido, ¿verdad? Un actor famoso, muy conocido por ser un humorista, que lo ves y prácticamente te estás riendo, terminó ¿cómo? Suicidándose. Una vida desesperada. La gente confunde risa con gozo. Se cuenta la historia de aquel hombre que fue al psicólogo y le dijo: mire, es que me encuentro muy mal, estoy desesperado, no hay nada en la vida que me haga gracia. No río con nada, me encuentro fatal. El psicólogo le dijo: mire, vaya usted, hay estos días en el circo que está en nuestra población, hay un payaso buenísimo, oiga, te hace reír, te lo pasas de maravilla, estás conmigo, usted saldrá de allí nuevo. Y él le dijo: mire, el payaso soy yo. Yo por las tardes trabajo de payaso. Yo soy el que hace reír, pero mi vida está vacía. Porque el gozo no es la risa, el gozo es tener la paz de Dios en todo momento. Es tener la paz de Dios, haya risas o no. Me gusta mucho cuando el apóstol diría: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Yo doy gracias a Dios porque su paz me desborda. Podemos darle esta noche gracias a Dios porque su paz nos desborda, a pesar de estar como podamos estar. Porque el gozo de Dios no depende de las circunstancias. El gozo de Dios no depende de algo tan humano como el humor. No depende de nuestro ánimo. Hay días que uno está, digamos así, de muy buenas y bromeas y te ríes con todo, y otros días, ¿verdad? Pero el gozo de Dios no depende del humor que Dios tenga ese día, sino el gozo de Dios depende de Él mismo. Es un gozo inalterable. ¿Quién nos recuerda? Un salmo muy querido por un servidor, el Salmo 93. Dice el versículo 5, la primera parte: tus testimonios son muy firmes. Cuando yo busco la presencia de Dios, cuando amo la palabra de Dios, hay gozo en mi vida, sean cuales sean las circunstancias. Es más, me atrevo a decir que Job no perdió el gozo de Dios,
Y eso que tenía que rascarse, incluso dice que con una teja. Y ni siquiera la teja le era suficiente. Yo no sé cómo estarías tú o yo, seguramente estaríamos buscando en la farmacia de guardia una pomada, no sé, de aquella un ungüento o algo, ¿no? Y yo no estaría de buenas. Pero a pesar de todo, Job nos muestra que amar la ley de Dios como él hacía, traía paz y tranquilidad a su vida. Y eso es gozo. Eso no es una ilusión. Nosotros no tenemos ilusión en el Señor, tenemos esperanza en el Señor, tenemos seguridad en el Señor. Hay gente que vive como ilusos. Y es bueno tener ilusiones, desde luego, pero no puedes vivir de ilusiones. Nosotros no vivimos de una ilusión en el Señor, vivimos de seguridad en el Señor. Y es lo que nos hace, como decía nuestro hermano antes, tener los pies como las ciervas, aunque estemos al borde del abismo muchas veces. El gozo en la ley de Dios, el salmista lo veía como algo duradero y para siempre. Nuestro versículo 111 dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, por heredad. No es algo que nosotros merezcamos, sino que nos viene. Una heredad es algo que tú no mereces. Cuando se recibe una heredad, uno puede tener derecho a ella, quizá por ser descendiente del que nos da la heredad. Y nosotros tenemos derecho a la heredad que el Señor nos da porque somos hijos de Dios. El gozo no es algo que nosotros nos hayamos ganado por el hecho de ser cristianos. Este jueves de hoy, día 20, hay una alabanza que me está viniendo varias horas a la mente y un poquito dice, inmerecedor soy de tu gracia, Señor, ¿verdad? Y pensaba en esa expresión, inmerecedor. No es que no sea merecedor, sino inmerecedor quiere decir que es que lo que merezco es todo lo contrario. Cada uno de nosotros merece todo lo contrario. Pero el Señor, como somos sus hijos, nos dice, te doy esta heredad. Por eso, toda la gloria sea al Señor. Por eso cuando podemos tener, como dice Hernán Carías en su alabanza tan conocida, cuando podemos tener paz en medio de la tormenta, podemos dar gracias a Dios porque eso es el efecto de su palabra en nosotros. Por heredad. Cuando hablamos de heredad, hablamos de algo que dura, que es eterno. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre. Conocemos mucha gente, el caso del hijo pródigo es un ejemplo bíblico, de que reciben una heredad y lo que quieren es, como decimos en castellano coloquial, pulirla, ¿verdad? Hay gente que lo que quiere es recibir una herencia para despilfarrarle. Pero cuando yo recibo el gozo de Dios, no es para despilfarrarlo, perdón, es para guardarlo para siempre. Uno de los temas que esta noche nos planteábamos es pidamos perdón al Señor por no crecer más en Él. Pidamos perdón al Señor porque a veces no guardamos su gozo, no guardamos esa heredad como deberíamos guardar. Y nos dejamos más impresionar por una serie de otra serie de cosas. Se dice que el desayuno de la mañana es lo que nos va a dar fuerza para el resto del día, ¿verdad? ¿Sabes? Hace años tenía la costumbre de antes de levantarme escuchar noticias. Lo primero que hacía al levantarme era escuchar noticias, buscar noticias. Así me dejaba el estómago después, ¿eh? Si ese era mi desayuno, valga la expresión, si ese era mi café mañanero, mal asunto. Pero con los años, y con la paciencia del Señor y con alguna herida en el alma, el Señor me enseñó a buscarle a Él primero que nada. Porque cuando le busco a Él, cuando mi alma tiene sed de Él y le busco a primera hora, mi vida va a estar después marcada por eso. Así puedo guardar su herencia. La ley de Dios produce en nosotros un gozo que es eterno. Por eso nos deseamos estar en la presencia del Señor. Por eso ansiamos terminar en este mundo. Por eso ansiamos vivir en el cielo, porque allí no hay tristeza ni dolor.
Ansiamos ese día en el cual llegue, que veamos toda la Escritura, toda la palabra de Dios plasmada, como era el deseo de Juan, ¿verdad? En Apocalipsis 21:4, cuando dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte ni dolor, etc. Pero es muy curioso porque el apóstol Juan, el escritor Juan, en el Apocalipsis, recoge algo que había sido dicho hace unos 800 años antes, año arriba, año abajo, por el profeta Isaías, ¿verdad? Isaías, en el capítulo 25, dice el versículo 8, el Señor destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio, la vergüenza de su pueblo sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Cuando era niño me pasaría como a vosotros, que si alguna vez me caía, me rascaba o lo que fuese, iba a mi madre llorando, recibía el consuelo de mi madre, la herida no se me iba, pero la palabra de ella me consolaba y parecía que ya se te iba el dolor. Cuando tengo dolor en mi vida, voy al Señor. Su palabra no va a cambiar las circunstancias, pero sí va a quitar mi dolor. Por eso, mis hermanos, y con esto concluyo, en esta noche podemos dar gracias a Dios porque amar la ley de Dios trae gozo a nuestras vidas. Decía nuestro versículo: aborrezco a los hombres hipócritas, pero amo tu ley. Mis queridos hermanos, ojalá haya una segunda parte, haya un pero en nuestras vidas. Que amemos a la ley de Dios a pesar de las hipocresías, que veremos seguramente el próximo día, a pesar de todo lo que nos podamos encontrar, que haya en nuestra vida marque un pero. Amar la ley de Dios. No se lleva, pero es lo que funciona. La gente no sigue tras esto, pero Dios nos llama y la decisión está en nosotros. Es más, incluso hay creyentes a veces que eso de estudiar la palabra cuesta, ¿verdad? Qué bendición nos perdemos cuando no amamos la palabra de Dios. Ojalá cada uno de los que estamos en esta noche a través de este medio, de los que nos puedan ver en otro momento, pues puedan ser personas creyentes que, como nosotros, aún en nuestras limitaciones, en nuestras imperfecciones, aún en medio de esta obra que el Señor está haciendo en nosotros de perfeccionamiento, podamos decir: Señor, yo amo tu ley, a pesar de mí, porque no se trata de mi ley, se trata de tu ley. Estamos hartos de leyes humanas. Necesitamos la ley de Dios para traer libertad y gozo a nuestras vidas. Que el Señor os bendiga.